Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Entre el equilibrio físico y el mental. Si echamos una mirada a nuestro alrededor, veremos que el equilibrio aparece por todas partes. Es el fenómeno que está sobre todo lo existente. Nada hay en el universo que sea más que él. Y en todo hay tendencia al equilibrio. No estoy hablando de equilibrios comparados, sino del mismo equilibrio. Pero veamos por dónde está. Si lo buscamos en nuestra identidad, veremos que el equilibrio está dentro de nosotros. Nuestra personalidad tiende a estar equilibrada, aunque difícilmente logra la aproximación. Desde el mismo equilibrio para caminar hasta los esfuerzos para conseguir la salud mental, todo dentro de nosotros tiende al equilibrio, pero qué difícil es estar equilibrado. Quien no lo está sabe que de una forma o de otra no tiene más remedio que intentar estarlo. Las plantas, los animales y nosotros mismos obramos por lo que nuestra intuición nos dice, sin saber que Él nos viene impuesto. Si intentamos verlo en la naturaleza que nos rodea, es más fácil detectarlo, desde los ciclos de la vida hasta cualquier cosa susceptible de movimiento. Todo lo contiene. El agua líquida, el hielo, el vapor, todo está en movimiento, todo busca su cauce. Cualquier cosa está sujeta a su ley, la del equilibrio. Y si en algún momento echamos una mirada hacia arriba, cualquier cosa existente en el cosmos también está sujeta a sus normas. Desde las estrellas, las galaxias, cualquier polvo o materia, inclusive las mismas partículas como la luz y los neutrinos, todo está sujeto al equilibrio. Es el modo en el que el universo nos hace avanzar. Podríamos decir que es la gravedad, pero en lo más profundo vemos que es el equilibrio en el que están inmersos los cuerpos, en cualquier cosa que exista. El equilibrio es singular. Cada estrella con sus planetas y las otras estrellas, todo acercándose al agujero negro. Cada cosa que existe, cada materia o antimateria, o incluso lo que ella misma crea, la mente, se adapta a su propio individuo y lo marca. El espacio-tiempo que nos rige nos condiciona y el equilibrio nos lleva del caos a ver a saber dónde. Pero volviendo al principio, vemos la diferencia que hay entre los dos equilibrios básicos del ser humano, el equilibrio del cuerpo y el de la mente. Mientras en el primero es algo evidente, en el caso del segundo es más intangible. Aunque muchas veces, tanto en un caso como en otro, se influyen mutuamente. Es decir, en una persona perturbada físicamente acaba influyendo en su mente, y al contrario, en una persona con desequilibrio mental acaba influyendo en sus funciones físicas. En resumen, que no se nos escape. Es importantísimo intentar tener claro que los equilibrios vienen a ser la meta. Conseguir un buen equilibrio puede ser una quimera, pero no te olvides, siempre puede haber aproximaciones. Que tengamos suerte y consigamos el mayor equilibrio posible en nuestras vidas. De todas formas, si en algo no estás de acuerdo con lo escrito, lo hablamos. Enlace al artículo de temática semejante, 79. ¿Y si yo te dijera que tenemos 7 sentidos? Viene el enlace y hasta la próxima reflexión.